Bien. Y bueno, como ya les estaba diciendo, lo que nos toca ver ahora son redes y flujos. Ahora vamos a continuar, bueno, este concepto de redes y flujos actúa también sobre dígrafos, es decir, grafos dirigidos, y vamos a ver cómo ocurren estas cosas. Entonces, vamos a ver un problema como si tuviéramos tuberías que conectan nodos, ¿ya? Eh, y vamos a tener en particular dentro del grafo que vamos a analizar, del digrafo que vamos a analizar, una fuente que la podemos llamar S por source, y un vértice T que va a ser el sink, que es el sumidero, que es donde llega todo el flujo. Entonces, imagínense como que tuvieran una red de cañerías de agua, ¿cierto? Y van a tener un nodo que es de donde sale todo el agua, y puede salir infinito de agua, entre comillas, desde ahí, y esto se va a ir moviendo por distintos nodos según las capacidades que tengan las cañerías, y vamos a llegar a un nodo final, que ese nodo final va a absorber todo el agua que le haya llegado, que también podría ser, entre comillas, infinito, pero en realidad nunca es así, porque los problemas que tienen sentido, digamos, son los que tienen capacidades limitadas. Entonces, se define efectivamente una función de capacidad que toma un arco y le asigna un número real, ¿ya? Y que es cuánta, entre comillas, agua puede pasar por esta cañería. Em, y esto lo vamos a establecer entre todo par de nodos. Entonces, un flujo no puede ser más que la capacidad de cada enlace. Es decir, si una cañería me aguanta, por decirles algo, 5 metros cúbicos por segundo, yo no puedo en ningún momento estar pasando por ahí 8 metros cúbicos por segundo, porque hubiese sobrepasado la capacidad de la cañería, lo hubiese reventado. Entonces, cuando hablamos de flujo, lo que siempre va a ocurrir es que el flujo que hay entre todo par de nodos tiene que ser siempre menor o igual a la capacidad que tenga este arco, esta conexión, ¿de acuerdo? Y se define lo que se llama una simetría torcida, la skew symmetry, que es una convención que el flujo que vaya de Y a X es menos el flujo que va de X a Y. Entonces, por una ley de conservación, para todo vértice que no sea ni S ni T, es decir, que no sea ni el inicio ni el fin de mi digrafo, el flujo neto siempre debe ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el flujo que entra a un nodo tiene que ser igual a todo lo que sale de dicho nodo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener un nodo que le va a llegar agua por distintos lados, por distintas cañerías, y de ese nodo, van a salir otras cañerías. Lo que tiene que ocurrir siempre es que toda el agua que le llega a ese nodo tiene que salir de él. No puede él estar acumulando agua. Profe, Entonces, ¿sí? ¿estos nodos también van a tener capacidad? No, ¿O estos nodos que están entre medio? los nodos no tienen capacidad. Los nodos, ¿cómo se llama? Van a ser puntos que por los cuales va a pasar el agua. Mira, yo creo que ahora va a quedar un poquito más claro. Aquí lo que vemos es un ejemplo de una red con capacidades de flujo en los arcos. Y aquí tenemos un nodo S, que es de donde todo parte, y tenemos un nodo T, que es hasta donde todo llega. Y aquí tenemos nuestra red de cañerías. Esto quiere decir que, por ejemplo, la capacidad de la conexión que va de S hacia A es máximo 16. La capacidad que va de D hacia C es 7. Es decir, puede pasar 7 de agua por aquí, pero no puede sobrepasar los 7. No podría estar pasando 8 por esta conexión. Puede estar pasando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas esas opciones, pero no más. Tampoco tiene sentido de que pase, o sea, que esté utilizando capacidad negativa de esta conexión. No puedo estar pasando menos 1 de 7. Lo más pequeño que puede pasar es 0 de 7. Y lo más grande que puede pasar es 7 de 7. Y cualquier número entre medio es válido. También puede ocurrir, como lo vemos aquí entre A y B, que hay cañerías bidireccionales, por así decirlo. Hay una cierta conexión que va desde B hacia A con una capacidad 10, y hay otra que viene al revés, desde A hacia B con una capacidad 4, ¿ya? Entonces, a veces se pueden producir aquí flujos
que a nivel global quizás nos van a parecer como con poco sentido, pero pueden ocurrir perfectamente. Y de hecho esa es la gracia del algoritmo que vamos a ver para resolver cómo determinar un flujo máximo que vaya desde S hacia T, ¿ya? Por ejemplo, alguien aquí podría decir, si yo les preguntara así al ojo, ¿cuántos creen que es lo máximo que puede ir de S hacia T? Alguien me podría decir 10, alguien me podría decir quizás 15, pero lo que vamos a aprender entonces es cómo ir aumentando el flujo que vaya desde S hacia T y luego, por supuesto, cómo demostrar que el flujo es máximo, ¿ya? Que eso, el flujo que ustedes encontraron es el mayor posible y no puede ser más grande que eso. Entonces, ya que vimos cómo está el grafo y qué es lo que queremos representar, vamos a ver algunas propiedades. Dice, por conveniencia se usará una suma implícita. Esto quiere decir que si mencionamos un conjunto de vértices como argumento a f, se considera la suma de flujos de sus elementos. Lo mismo con las capacidades. Entonces ahora este flujo es del conjunto de nodos X hacia el conjunto de nodos Y. Y eso quiere decir que va a ser la sumatoria de todos los flujos, de donde yo tomo un nodo X perteneciente a este gran conjunto X y un nodo Y perteneciente a este otro gran conjunto Y, tal que hay un flujo que va de X hacia Y. Aquí tenemos un lema. Si tenemos un digrafo y un flujo, se cumple que para todo subconjunto X de los vértices, se cumple que el flujo que va de él a sí mismo tiene que ser siempre cero, ¿ya? Es decir, que si tomo un conjunto y el mismo, el flujo entre ellos, entre comillas, es cero. Si tomo dos subconjuntos de los vértices, se cumple que el flujo que vaya de X hacia Y es menos el flujo que vaya de Y hacia X. Esto es por convención. Y si tengo otros subconjuntos, siempre que X e Y tengan una intersección vacía, es decir, sean disjuntos, el flujo que vaya de X unido con Y hacia Z es lo mismo que la suma del flujo independiente de X hacia Z más de Y hacia Z, y al revés, el flujo que vaya de Z hacia la unión de los otros dos conjuntos va a ser el de Z hacia X más el de Z hacia Y. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar se llama Ford-Fulkerson, ¿ya? Y es un método iterativo. Vamos a comenzar con los flujos en cero, ¿ya? Es decir, para todo x, y, el flujo inicial está en cero. En cada iteración vamos a aumentar el valor del flujo a través de lo que vamos a denominar un augmenting path, ¿ya? Es un camino de aumento, por así llamarlo, que es un camino simple entre S y T, que no está en su capacidad máxima. Es decir que, por ejemplo, tengo cañerías como que están en 2 de 4 y luego hay otra cañería que está en, por ejemplo, 2 de 8 y otra que está en 2 de 7. Ahí nos damos cuenta que podemos aumentar todavía el flujo por esa cañería sin reventar las cañerías, obviamente. Y vamos a continuar con nuestros augmenting path hasta que no encontremos ninguno más. Obviamente, el hecho de que yo no encuentre ningún augmenting path no es la demostración para indicar que mi flujo no puede aumentar. Fíjense que todos los algoritmos que hemos estado viendo últimamente, tanto los de coloreo como los de diagramas de actividades, ¿cierto? Encontrar las rutas críticas y también apuntan a, una vez que yo encontré una solución, luego ser capaz de demostrar formalmente que la solución es óptima, ¿ya? Es decir, que no la puedo mejorar. Por ejemplo, encuentro una coloración de un grafo y luego que la encontré, demuestro que con menos no se puede. O encuentro una ruta crítica que va desde el inicio del proyecto hasta el final y luego demuestro que, ¿cómo se llama? Que tales actividades, claro, que tales actividades tienen holgura cero y como ellas componen un camino que va desde el inicio hacia el final, entonces efectivamente el proyecto no podría terminar antes que lo que demostré. Y ahora aquí también es la misma lógica. Vamos a utilizar lo que vamos a denominar como augmenting path, ¿cierto? Como un camino de crecimiento.
Y cuando ya no podamos encontrar más, vamos a tener que usar algo para poder demostrar que el flujo no puede ser superior a lo encontrado. El algoritmo se resume así, súper simple. Inicialicemos todo en cero. Mientras exista un augmenting path P, aumentamos el flujo F a lo largo de P. El punto es que esto es súper simple porque todavía ni siquiera sabemos lo que es un augmenting path ni cómo se debe construir, pero es básicamente así de trivial el algoritmo. Para poder ejecutar este algoritmo necesitamos comprender lo que son las redes residuales, ¿ya? Residuo es lo que aún me queda, ¿sí? Entonces, fijémonos que dada una red y flujos, habrá arcos que admitan un flujo adicional y estos arcos con sus capacidades sin usar constituyen lo que es la red residual, es decir, lo que aún puedo usar. Entonces, fíjense aquí que yo tengo la capacidad asociada a un flujo F que va de X hacia Y, es la capacidad que tiene la conexión menos el flujo actual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo quiero encontrar cuál es el residuo de una conexión. Si la capacidad de esta cañería es 5 y actualmente mi flujo es 3, significa que tengo un residuo de 2, porque aún pueden pasar 2 unidades de lo que sea por esta cañería. ¿Sí? Entonces, a la capacidad yo le resto el flujo que tiene actualmente y eso me entrega el residuo de dicha conexión. De aquí entonces va a salir este lema. Dice una red con fuente S y sumidero T y F es un flujo, ¿cierto?, en D. Vamos a utilizar entonces la red residual inducida por F y F' va a ser un flujo en este digrafo. Entonces la suma de F más F' es un nuevo flujo en D con un valor que va a corresponder al flujo que ya tenía más el que aumento, ¿cierto? Y esto es lo que me va a permitir entonces en el fondo encontrar los augmenting path que me van a permitir encontrar un flujo superior, si es que existe. Entonces, el augmenting path por fin lo vamos a definir, que era este concepto abstracto que estábamos usando. Dice, es un camino dirigido entre S y T en la red residual, y ojo, en la red residual, ¿ya? En la red residual de D sub F. Como se admite flujo positivo entre X e Y sin violar restricción de capacidad. Esto explica que podemos aumentar el flujo como el mínimo de los residuos del camino simple que vaya entre S y T. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos el ejemplo. Y aquí dice, si tengo un digrafo y tengo un flujo, y sea P un augmenting path en D sub F, vamos a definir la función f de p que toma todo par de vértices y le asigna un real mediante f sub p de este par de vértices. C sub f era el residuo, ¿cierto? C sub f de p si x, y está en el augmenting path y va a ser menos C sub f de p si y, x está en el augmenting path. 0 en cualquier otro caso. De ahí tenemos este corolario, ¿cierto? Que dice que si tengo un flujo y tengo f' como una función que toma un par de vértices y le asigna un real, mediante eso que está ahí, entonces f' es un flujo en D y su valor va a ser entonces la sumatoria del flujo que ya tenía más el flujo en la red residual. Y eso, por supuesto, tendría que ser mayor que el flujo que tenía en la iteración anterior. Y con eso entonces voy a aumentar mi flujo a nivel global. Esto de los cortes me los voy a saltar porque esto es la demostración de cómo encontramos el flujo máximo. Entonces, primero les voy a explicar cómo encontrar un flujo y luego vamos a ver lo de los cortes. Porque si no los voy a marear con todos los conceptos. Entonces, a la izquierda vemos una red con sus capacidades. ¿Ya? De S a A yo les dije que esto tiene una capacidad de 16, de C a B, ¿cierto? Tiene una capacidad de 9. Ustedes podrían decir, pero profe, yo quiero aumentar el flujo que vaya desde S hacia T, ¿por qué me va a servir una conexión que entre comillas venga en el sentido opuesto? La verdad es que puede funcionar. Y vamos a ver de hecho que funciona. Y en la parte derecha lo que vemos es un flujo actual sobre la red. ¿Sí?
Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que de S hacia A estoy ocupando 4 de 16, ¿ya? De S hacia B estoy ocupando 8 de 13. De B hacia A estoy ocupando 8 de 10, de A hacia B 3 de 4 y así continúo. Entonces, la pregunta que yo me debería hacer es determinar si este flujo es máximo. ¿Y qué son los augmenting path? Es un camino que vaya desde S hacia T, ¿cierto? Que me permita aumentar el flujo. Pero ¿cómo voy a encontrar yo ese camino? Ese camino yo no lo puedo hacer formalmente en un flujo, que es esto que está aquí. Lo tengo que hacer en lo que se llama la red residual. Entonces, fíjense que aquí anoté el flujo y lo que ven a la derecha es la red residual. Y en la red residual yo voy a buscar un camino simple que vaya desde S hacia T, que me permita aumentar el flujo. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer para calcular la red residual es que yo sé que desde S hacia A, yo a la capacidad, que es 16, le puedo restar el flujo actual y me va a quedar el residuo de esta conexión, que va desde S hacia A. Entonces, 16 menos 4, 12. ¿Qué quiere decir esto? Que en la red residual me está indicando que desde S hacia A, por esta conexión, aún pueden pasar 12 unidades. Y en el sentido opuesto, lo que voy a notar siempre es lo que se está ocupando. Entonces, naturalmente, si vemos ahora desde S hacia B, de S a B tengo 5 y devolviéndome tengo 8. ¿Por qué hice eso? ¿Cómo lo obtuve? Desde S hacia B, veo la conexión aquí, pueden aún pasar 13 menos 8, que son los 5 que vienen hacia acá. Y en el sentido opuesto, de B hacia S, tengo que anotar lo que ya estaba ocupando, 8. Que como estaba en 8 de 13, tengo que anotar ese 8. Veamos por aquí, desde B hacia D. Desde B hacia D, aún pueden pasar 7 y actualmente estoy ocupando 7. Desde D hacia T, la conexión, fíjense que esta me dice 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy ocupando 4 de 4. Es decir, la conexión DT ya llegó a su capacidad máxima. Ya está completamente ocupada. Entonces, por un camino que quiera utilizar la conexión DT, simplemente no puede ocurrir porque ya está saturada. Y la forma en que voy a anotar eso entonces es que de D hacia T pueden aún pasar 0, que sería 4 menos 4, y lo que estoy ocupando es 4. Veamos de C a B. De C a B tengo que anotar lo que aún puede pasar. Y eso va en esta dirección, es la flechita que va de C hacia B. Y aún pueden pasar 9 menos 4, 5. Y en el sentido opuesto de la conexión anoto lo que estoy ocupando, 4. De D a C, también súper fácil, en el sentido que tiene la flechita, que está en el flujo actual, anoto lo que aún puede pasar, 4, y en el sentido opuesto lo que estoy ocupando, 3. A a C, en el sentido que tiene la flechita en el flujo, puedo utilizar 12 menos 9, 3, y en el sentido opuesto voy a anotar lo que estoy ocupando, 9. C a T, en el sentido que tiene la flechita aún pueden pasar 12, ¿cierto? Y en el sentido opuesto anoto lo que ya estoy ocupando, que es 8. ¿Sí? Y me salté un par de conexiones, A y B. ¿Todos entendieron cómo se calculan todas las demás, que son unidireccionales? ¿Estamos claros con las otras? Claro, A y B es lo que es más difícil. Entonces me voy a salir de aquí un poquito y me voy a ir a Inkscape para poder hacer un diagrama. Y se está iniciando Inkscape. Voy a compartirles entonces ahora Inkscape. Aquí estamos. Ya.
Entonces tengo que dibujar mis nodos. A, B, ¿cierto? Voy a tener dos flechitas, una flecha que va de aquí hacia allá y otra que viene en el sentido opuesto. ¿Sí? Y para seguir con la forma que teníamos, vamos a hacerlas más curvas. Y ahí estamos. Bien. Y ahora voy a anotar lo que teníamos ¿cómo se llama? En estas conexiones. La que, la que baja está en 3 de 4 y la otra está en 8 de 10. La que baja está en 3 de 4 y la otra está en 8 de 10. De hecho, mejor voy a correr esto al revés, porque así están las diapositivas y así no nos confundimos. Esta es la que baja, esta es la que sube. Estamos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer esto por pasos, ¿ya? Voy a agarrar este y este. Vamos a duplicar, ¿cierto? Y lo voy a anotar aquí. Si yo quisiera calcular la red residual solamente de esta conexión, eso es fácil, ¿no? Mejor de aquí voy a agarrar este. ¿Cuánto tendría que anotar hacia abajo? De arriba Uno. hacia abajo, 1, ¿cierto? Y en el sentido opuesto, 3. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar este y este numerito. Y voy a venir aquí, lo voy a copiar aquí abajo. Ups. Voy a correr un poco más hacia acá porque ocupa... No, ahí. Y voy a repetir el proceso. Uf. Y ahora, ¿cómo cambian mis números hacia arriba? ¿Qué debería anotar? 2, ¿cierto? Que es lo que aún puede pasar. Y en el sentido opuesto anoto lo que estoy ocupando. Bien. Entonces, ahora que tenemos estos dos, yo puedo sumar, ¿cierto? Hacia arriba podrían pasar 3 más 2, 5. Voy a copiar todo esto. Lo voy a traer hacia acá. Entonces dijimos que hacia arriba pueden pasar 3 más 2, 5. Y hacia abajo puede pasar 1 más 8, 9. ¿Sí? Y es así de simple. ¿Se entendió? Podemos separar el problema en dos. Calculo la conexión hacia abajo, que yo sé calcular la red residual para esa conexión. Calculo la conexión hacia arriba, que también yo sé calcular la red residual para solamente esa conexión, y luego lo sumo. ¿Ya? Y me quedó entonces que aún pueden pasar de aquí hacia acá 9 y de aquí hacia allá 5. Ahora la pregunta es ¿qué significa que pueda? Fíjense que yo estoy diciendo que desde el que está aquí aún pueden pasar 9 unidades hacia abajo y que el desde está aquí abajo aún pueden pasar 5 unidades hacia arriba, actualizando estos numeritos. Entonces voy a dejar esto aquí por ahora
y luego vamos a discutir cómo podría aumentar ese flujo. Me voy a devolver a las diapositivas. Perdón, antes que nada, ¿a todos les quedó claro cómo se calcula esto? Sí, el procedimiento, profe, ¿Mm? me quedó claro, pero no le encuentro la lógica Sí, al significado, a lo que representa, porque usted dijo que el 5 y el 9 representan la cantidad de flujo que puede pasar de un nodo a otro, ¿verdad? correcto. Pero entonces, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en el grafo de arriba, en el que tiene dos nodos, en ¿Mm? donde tenemos tres, Sí, dijimos que tres es la cantidad que ya ocupamos? claro. 3, Eh, 3 puede, aquí yo estoy ocupando 3 de 4, ¿cierto? Entonces claro, fíjate que el concepto es el siguiente. Para aumentar el flujo total que va desde el nodo de arriba hacia el de abajo, yo puedo utilizar las cañerías que todavía tienen una cierta capacidad. Entonces esto quiere decir que aún puedo aumentar uno utilizando este. Pero una forma de aumentar el flujo que va en un sentido es disminuyéndolo el que viene en el sentido contrario. Y aquí a lo que voy a apuntar es que imaginemos flujos de personas, ¿ya? Supongamos que vamos por una calle y somos todas personas que vamos caminando y vamos todos avanzando en la misma dirección, ¿ya? Vamos a tener una velocidad constante, etcétera, vamos a estar fluyendo, ¿cierto? Normalmente. ¿Qué pasa ahora si es que en la misma calle, utilizando el mismo espacio, hay gente que viene en el sentido opuesto? Ahí ya mi velocidad no va a ser la misma, ¿cierto? En el fondo, yo ya voy a disminuir la cantidad o, no, derechamente la velocidad con la que voy avanzando y por lo tanto la cantidad que llega a la otra conexión. Entonces aquí a lo que vamos a llegar es que una forma de aumentar el flujo que viene desde el nodo de arriba hacia el de abajo y que yo quiero hacerlo crecer en 9 unidades es utilizando 4 de 4 hacia abajo, pero lo que viene en contra lo voy a dejar en 0 de 10. Y en ese sentido, lo que acaba de ocurrir es que el flujo neto que viene desde el nodo de arriba hacia el de abajo aumentó en 9 unidades. Aumentó 1 según la dirección que estoy ocupando, pero disminuyó en 8 en el sentido opuesto. Y por lo tanto el flujo neto aumentó en 9. Esto va a quedar un poquito más claro ahora cuando volvamos a las diapositivas. Pero ese es el concepto global. Entonces, me devuelvo las diapositivas. Aquí, perdón. Ya. Entonces, ahora, lo primero que queríamos aprender era cómo pasar desde un flujo actual, que tiene numeritos que son fracciones, y que significa que aquí estoy ocupando 9 de 12, a poder ser capaz de encontrar lo que denominamos nosotros la red residual. Cuando las conexiones son simples, es decir, son unidireccionales, nosotros vimos que era bastante simple. Recordando ir de D a C, en el sentido que va de D hacia C, anoto lo que aún puede pasar, 4, y en el sentido opuesto a esta conexión, anoto lo que estoy ocupando, que es 3. Y hicimos una pausa para ver cómo se obtenía este 9 y 5. ¿Ya? Este 9 y 5, ¿sí? Lo que nos indica es que aún pueden pasar 9 unidades de A hacia B y estoy ocupando 5 actualmente. O al revés, que de B hacia A aún pueden pasar 5 unidades y que actualmente de A hacia B estoy ocupando 9. Lo pueden ver de ambas formas. Entonces, el punto es, primero entendamos lo siguiente, ¿alguien tiene alguna duda de cómo obtener la red residual? ¿O ya estamos claros para todos los casos? Tenemos que ser capaces de obtener la red residual siempre. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la red residual de un flujo, es aquí donde vamos a buscar lo que denominamos un augmenting path, que es un camino simple que vaya desde S hacia T y que yo pueda aumentar el flujo a través de él.
Y en cuanto lo voy a aumentar, voy a buscar entonces cuánto puede pasar de S hacia A, 12, cuánto puede pasar de A hacia C, 3, y cuánto puede pasar de C hacia T. Si es que yo les digo entonces que utilizando este camino, me quedo con el mínimo de los valores que estén en rojo, yo sé que no voy a reventar ninguna cañería. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el flujo que va desde S hacia A va a aumentar en 3, va a quedar todavía con capacidad, porque tiene todavía harta capacidad, y en vez de utilizar 12 voy a utilizar, perdón, en vez de utilizar 4, ¿cierto? Como tengo actualmente, voy a utilizar 7, porque voy a aumentar este flujo en 3. Este también lo voy a aumentar en 3, porque en el fondo voy a quedar, y este va a ser, este es el que me da la restricción de este camino. Este va a quedar en 12 de 12. Y este que está aquí abajo va a quedar en 3 más 8, 11 de 20. ¿Sí? Y voy a tener que actualizar tanto mi flujo como mi red residual después de ello. Entonces, si avanzamos, de aquí nos quedamos con el mínimo valor del camino que vaya desde S hacia T y aumento el flujo en esa cantidad. Entonces, efectivamente, aquí lo actualicé, quedé en 7 de 16, antes estaba en 4 de 16, aquí quedé en 12 de 12, antes estaba en 9 de 12, y aquí quedé en 11 de 20, antes estaba en 8 de 20. Ahora, una vez que hice esto, debo actualizar mi red residual. Ahora lo que dice es que de S hacia A aún pueden pasar 9 y estoy ocupando ahora 7. Y aquí, si se dan cuenta, queda súper claro que este camino en particular ya no puede seguir creciendo, porque este está en 0. Yo no puedo pasarle aquí 3 unidades más porque este ya me dice, yo estoy en mi capacidad máxima. Si me hacen pasar más flujo, voy a reventar. Entonces, de A hacia C aún pueden pasar 0, es decir, ya se acabó, y actualmente estoy ocupando 12. De C hacia T aún pueden pasar 9 y actualmente estoy ocupando 11. ¿Sí? Todos los demás numeritos, como no ocupamos ningún otro camino, entonces se mantienen y no es necesario recalcularlos. Entonces, dicho eso, ¿alguien ve más Augmenting Path? ¿Algún camino simple que vaya desde S hacia T que me permita aumentar el flujo? Por abajo aumentar 13. ¡Wow! ¿Tanto? ¿Cuál sería el camino? ¿Lo puedes anotar con las letras de los nodos? Ah, que el flujo total llegue a 13 por el camino de abajo. SBDT. Ok. Entonces Valentina propone S, B, D, y T. Pero no, fíjate que T está en 0 aquí. Y de hecho, si nos devolvemos al flujo, DT está en 4 de 4. Así que ese camino no lo puedo ocupar. SBCT. SBCT. Perfecto. Ya, fíjense aquí y aquí viene lo importante. Y de hecho, muy relevante de por qué es necesario hacer la red residual. En este grafo, perdón, en este dígrafo, es súper evidente ver que hay un camino que va desde S hacia B, de B hacia C y de C hacia T. ¿Sí? De hecho, está anotado. Voy aquí me doy cuenta de este camino. Y este camino me dice que tengo que escoger el mínimo entre 5, 4 y 9. Obviamente me voy a quedar con el número 4, pero si se dan cuenta aquí en el flujo, fíjense que está esta conexión SB, ¿cierto? Y no hay una conexión que vaya desde B hacia C, sino que voy a utilizar esta en sentido opuesto. Es decir, voy a disminuir
el flujo que sale desde C para que en la sumatoria de lo que entra no se devuelva hacia allá y se redirija hacia el otro, en el otro sentido. Entonces aquí es donde está el concepto de lo que aún puede pasar por una cierta conexión. Y por eso aquí ir de A hacia B aún pueden pasar 9 unidades e ir de B hacia A aún pueden pasar 5 unidades. Se dan cuenta que aquí voy a utilizar dirección correcta de S hacia B, dirección opuesta desde B hacia C y dirección correcta o directa entre C y T. ¿Ya? Y si actualizo entonces ahora mi flujo, fíjense cómo voy a quedar. Aumenté este en lo que dije que eran 4 unidades, ¿cierto? Así que si me devuelvo, antes estaba en 8 de 13, pasé a 12 de 13. Esta conexión la aumenté en 4 unidades, que en el fondo fue reducirla a 0 del sentido opuesto que tenía la conexión. Así que antes estaba en 4 de 9 y ahora quedé en 0 de 9. Y finalmente C viene hacia T, ¿cierto? Y aumenté en 4 unidades también. Antes estaba en 11 de 20 y ahora quedé en 15 de 20. ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Están claros? ¿Sí? ¿Pregunta? Esto se puede hacer simplemente disminuyendo el CB en 4. Simplemente disminuyendo eso, se podría aumentar el CT. Ya, mira, devolvámonos. Tú dices que lo único que haga es que este quede en 0 de 9 y este quede en 15 de 20, ¿cierto? Sí. Ya, eso en realidad no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque en el fondo lo que estaríamos diciendo es que a C están llegando ¿cuántas unidades? 12 más 3. 12 más 3, 15, ¿cierto? Sí. Y de C, ¿cuánto estaría saliendo? 15. 15. C quedó en un estado válido. Pero veamos ahora el nodo B. A B ahora por esta conexión, ¿cierto? Le estaría llegando 0 de 9, ¿sí? Así que le está llegando 0 más 3 más 8, Ya. en total me dio 11. ¿Y de él cuánto están saliendo? 8 más 7, 15. No es suficiente. Claro, entonces, si bien C quedó en un estado válido, B no, Ya, entiendo. ¿sí? Entonces, por eso tenemos que, en el fondo, cuando nosotros hacemos desaparecer lo que viene en el sentido opuesto para aumentar otro camino, en realidad fíjate que lo que sigue saliendo de ese no ha cambiado. Y si no ha aumentado lo que ha salido de ese, es imposible que llegue más a T. Por eso siempre hay que buscar un camino simple en lo que denominamos la red residual para poder aumentar dicho flujo. Ya, gracias. Ok. Valentina dice, no entendí muy bien, me lo imaginaba como flujo de agua pasando por los arcos, pero ¿cómo puede fluir de B a C? Ya. Claro, lo que pasa es que aquí lo que hay que ver es que es como que aquí venía un flujo de agua opuesto al flujo del camino total. Como yo aquí lo aumenté en 4 unidades, aquí este que venía en el sentido opuesto lo reduje a 0. Entonces ahora ya no voy a tener agua que viene en el sentido contra la dirección natural. Y como este quedó en 0, entonces este se puede liberar para aumentar su flujo que vaya desde C hacia T. Por eso les hablaba también esto de imaginárselo como si fuéramos en el flujo neto de lo que cuando vamos caminando muchas personas por una calle. En el sentido de que si nosotros queremos ver la máxima velocidad que tenemos nosotros mientras vamos caminando todo en una sola dirección, si es que empieza a venir gente en el sentido opuesto, nos va a frenar. Entonces ya no vamos a poder ir a la misma velocidad y por lo tanto va a disminuir el flujo que va pasando por esa cañería. Entonces también una forma, entre comillas, es si logramos reducir algo a 0,
significa que toda la energía que estaba perdiendo, entre comillas, el nodo C, la puede redireccionar para que vaya por otro lado. ¿Sí? Y la pregunta ahora ¿es este flujo máximo? ¿Alguien ve algún otro camino que... Perdón, ya estábamos parados aquí, ¿cierto? Ahí actualizamos nuestra red residual, porque de S hacia B ahora puede pasar uno nomás, y estoy ocupando 12. De B hacia C ahora ya pueden pasar 0, porque no lo puedo seguir disminuyendo. Y de C hacia B ahora pueden pasar 9 unidades. De C a T pueden pasar 5, y de T a C pueden pasar 15. Entonces esta es mi nueva red residual. La pregunta es ver si este flujo es máximo. Profe, ¿Sí? yo, yo todavía tengo una duda cuando uno mira el gráfico del nuevo flujo o el flujo actual versus la red residual. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si vemos de D a C, Mm, en el gráfico de la izquierda, ¿sí? ya sabemos que podemos ir de D a C, pero cuando vemos la red residual a la derecha y se hacen como los flujos hacia los dos lados, es como que se entiende que también se puede volver de C a D, pero eso no es posible en la realidad. ¿Se puede devolver de C a D? Sí, se puede devolver de C a D, en el sentido de que yo lo puedo transformar en 0 de 7, por ejemplo. Y eso quiere decir de que esta conexión, ahora D, lo que acaba de ocurrir, si lo dejo en 0 de 7, D tiene 3 unidades más que pueden salir de él, porque ya no las estoy tirando por esta cañería, sino que las podría tirar por otra. Por ejemplo, si de D a T aún tuviese capacidad, podría tirarlo por acá. Entonces, por eso la idea es, si es que yo quisiera utilizar esta conexión, supongamos que tuviéramos un camino, un augmenting path que vaya desde S hacia A, desde A hacia C, desde C hacia D y de D hacia T. Entonces, fíjate que esa conexión va en la dirección que corresponde, esa dirección va en la dirección que corresponde, esta va en la opuesta y esta va en la dirección que corresponde. Entonces, si ahí yo tuviese capacidad en las otras conexiones, quizás podría aumentar en 3, dejando en 3 más, en 3 más, lo dejaría en 0 de 7 y en 3 más. En el flujo, ¿ya? Cuando nosotros anotamos esto como lo que estamos usando sobre su capacidad, no es para nada evidente que yo pueda utilizar un camino como este que está con los números en rojo acá. Pero en la red residual es trivial. Uno lo ve de inmediato, dice, de S voy a B, de B voy a C y de C voy a T. Y si te das cuenta, todo queda congruente. Hay algo que todavía un ejercicio que no hemos hecho. Creo, ¿Perdón? profe, entonces a ver si entendí bien. El flujo no significa que sea el sentido único que puede tomar el camino. No, no es eso, sino es simplemente cómo lo estamos usando actualmente. Claro, ¿cómo está en este Co- momento? Ok, ya, ahí sí entendí. Gracias. Ok. Entonces, aquí hay algo que es súper relevante. Me voy a volver a la primera de estas diapositivas con el flujo. Para saber si un flujo está en un estado que es válido, sabemos que para todo nodo que sea distinto del inicio y del final, su flujo total su flujo neto debe ser 0. ¿Qué significa eso? Que todo lo que entra de él debe salir. Fijémonos entonces en los distintos nodos. En A, ¿cierto? Nos fijamos que a él cuánto están entrando. Las cañerías que llegan a A, ¿cuánto me está llegando? 12. ¿Y cuánto está saliendo de A? 12 también, ¿cierto? Entonces A es congruente, porque el flujo total, el flujo neto de él, es 0. Todo lo que entró salió. Veamos para B. ¿Cuánto está entrando a B?
15, ¿cierto? ¿Y cuánto sale de B? También 15. B también es correcto. C, ¿cuánto llega? ¿Ya se aburrieron de sumar? Ya, a C llega 12, ¿cierto? 9 más 3, 12, y de él salen 12, 4 más 8. Y dedo, a él están llegando 7 solamente por esa conexión, ¿y cuántos salen de él? 4 más 3, 7. Entonces nos dimos cuenta que los 4 nodos, que son distintos del inicio y del final, tienen un flujo neto de 0. Quiere decir que todo lo que entró a ellos salió. Y también lo que debe ocurrir para que el flujo sea válido es que todo lo que salga de ese debe llegar a T. De ese están saliendo 4 más 8, 12, y a él están llegando 8 más 4, también 12. Entonces este es un flujo que está en un estado completamente válido. Y la gracia entonces de los augmenting path, cuando yo los utilizo en una red residual, es que hacen que estos valores se mantengan congruentes, ¿ya? Es decir, que la sumatoria de lo que entra va a ser igual a la sumatoria de lo que sale. Es por ello que es necesario buscar un camino de aumento de flujo en la red residual y no en el flujo actual. ¿Por qué? Porque en el flujo actual es difícil que yo me dé cuenta que una forma de aumentar el flujo sea S, B, C y T. No es tan evidente como aquí, que es trivial. Y de hecho, claro, no es solamente que para mí sea trivial verlo aquí, sino que el computador, cuando nosotros programemos esto, va a buscar un camino simple que vaya desde S hacia T. El computador no va a estar haciendo, ya 9 menos 4, 5, y entonces así podría quizás pasar por acá. No. Al computador yo le tengo que pasar algo simple, ¿cierto? Como esto que está aquí, en donde se indica todo lo que aún puede pasar. Y no olvidemos que lo que va a hacer nuestros algoritmos van a utilizar búsqueda en profundidad, ¿cierto? Para ir desde S hacia T por distintos caminos para ver si aún puede aumentar el flujo o no. ¿Ya? Entonces, por eso en un flujo eso no es evidente, mientras que en una red residual sí. Entonces estábamos parados aquí, ¿cierto? Aumentamos nuestro flujo y la pregunta es, ya que estamos en esta red residual actualizada, ¿existe algún augmenting path? SBACT. No, S, B, SBDCT. S, P, D, C, T. Ya. Ahí podría aumentar en 1, ¿no? Entonces veamos. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ahí había aumentado ese, luego aquí actualicé mi flujo, ¿cierto? Actualicé y aquí me doy cuenta que tengo otro camino que puedo aumentar, ¿cierto? S, A, B, D, C, T. Ahora, podría haber aumentado quizás por aquí, por S, B, sí, también, ¿ya? El punto es cuál voy a utilizar. Pero la gracia de utilizar este es que voy a actualizar estas cosas que están aquí. Y la pregunta es, ¿en cuánto puedo aumentar el flujo por este camino? ¿En 1? Buena pregunta. En realidad este DS, ¿por qué está en 0 de 7? A ver, ¿qué pasó ahí? Debería estar, quizás lo actualicé antes. Perdón. Este no lo puedo aumentar en 1, ¿no? ¿Qué camino hay aquí? El SABDCT. Claro. Ese lo aumenté, pero es que lo anoté, sí, creo que lo anoté antes. Aquí puedo ver, en este estado, que voy de S hacia A, de A hacia B, de B hacia D, de D hacia C
y de C hacia T. Y en ese camino, ¿cuánto es el máximo que puedo aumentar? 4. 4, ¿cierto? Que viene dado por la conexión DC. Entonces, utilizo ese y este quedaría, aún podrían pasar 5 de 11. Aquí lo actualicé, volvamos al anterior. Fíjense que antes estaban invertidos. Hacia abajo podían pasar 9 y hacia arriba 5. En cambio ahora, como utilicé 4, hacia abajo ahora van a poder pasar 5 nomás. Y en el sentido opuesto aún pueden pasar 9. Aquí aumenté en 4, así que al aumentar 4, esto quedaría en 11 y aún podrían pasar 3 y estoy ocupando 11. Aquí voy a reventar, o sea, voy a dejarlo en su máximo, así que voy a quedar en 0 que aún puedan pasar y finalmente en esta puedan pasar 1. Este camino tampoco era para nada evidente, ¿ya? Sobre todo por esto que está aquí. Pero la pregunta es, y aquí viene cómo aumenté la unidad en 4 hacia abajo, ¿cómo me va a quedar mi flujo? Aquí me debería quedar 11 de 16, ¿cierto? ¿Eso no es problema? Aquí de A a B y de B a A, ¿cómo actualizo las conexiones? Quiero aumentar en 4 el flujo total que vaya desde A hacia B. Pero me doy cuenta que la conexión AB está en 3 de 4, entonces no lo puedo dejar en 7 de 4, eso es imposible. Así que una opción es que esta quede en 4 de 4, pero esta, ¿qué número que debería quedar? En 5 de 10. Correcto, en 5 de 10, porque en el sentido opuesto voy a reducir la cantidad de agua que me está restando el flujo, y por lo tanto B va a quedar con mayor flujo que va a poder salir en esta otra dirección. En el fondo estoy redireccionando lo que salía de mí hacia arriba, ¿cierto? De B hacia A, este flujo total lo voy a decrementar, cosa de que ese flujo yo lo pueda redireccionar para que salga mayor flujo hacia D. Así que para ganar mis 4 unidades, primero que nada, a A le están llegando 4 más, ¿cierto? Y de A va a salir una más, pero le voy a inyectar 3 menos por acá. Entonces, como le llegaron 4 más, y en total le estoy inyectando menos 3 y estoy sacando una de aquí, entonces el flujo neto de A quedó también en 0, entre lo nuevo que llegó y lo total que salió. De B significa que también me llegó una unidad más y de aquí en este sentido estoy reduciendo el flujo que salía de mí. Así que el 1 más las 3 unidades que dejan de salir por este camino, las puedo redireccionar por acá. Y ahí me quedaría entonces en 11 de 14, ¿cierto? Con este D le llegaron 4 unidades más que las puedo redireccionar por aquí, que me quedarían 7 de 7. Y finalmente, en esta opción, le inyecto 4 unidades más, así que me quedarían 19 de 20, que es lo que aparece ahí. ¿Sí? 11 de 16, aquí queda en 4 de 4, en el sentido opuesto antes era 8 de 10. Pero ahora de B va a salir menos, y esa es la forma que tengo de hacer de que a B llegue más para que salga por otro camino. Este lo actualizo 11 de 14, 7 de 7 y 19 de 20. ¿Sí? Y actualizo mi red residual. Y la pregunta es si existen más augmenting path. No debería poder. En la diapo dice, no hay más augmenting path. Claro, muy bien. Ahí se demuestra. Entonces, la pregunta es ¿cómo demuestro yo que no hay más augmenting path? Porque no es la idea de listar todos los caminos posibles. Imagínense, tendría que hacer el camino SACT, tendría que hacer el camino SABCT utilizando las conexiones aparte,
Quizás otros caminos más rebuscados, como ir de S a A, a C, a D, devolverme a B, salir por aquí y llegar hacia allá, etc. Entonces, si bien la diapositiva dice que no hay mass augmenting path, la pregunta es cómo demuestro yo que este flujo es máximo. ¿Cómo puedo yo determinar o demostrarle a alguien más y convencer a esa persona de que el flujo no puede aumentar más que lo que ya tenemos acá? Y entonces ahora me voy a volver al concepto de los cortes. Ya. Entonces, un corte corresponde a una partición de los vértices de la red en conjuntos S y T mayúscula, ¿cierto? En donde el nodo inicial debe pertenecer al conjunto S mayúscula y el nodo final debe pertenecer al conjunto T mayúscula. El flujo entonces de un corte es la suma considerando la dirección de los flujos que corta. La capacidad de un corte solo incluye arcos que van desde el conjunto S hacia el conjunto T. Y si ya tengo un flujo, entonces el flujo neto a través del corte es el valor del flujo, que corresponde entonces a que el valor de cualquier flujo está acotado por la capacidad del corte. Y esto es lo que se denomina el teorema de max flow min cut, es decir, máximo flujo, mínimo corte. ¿No alcanzan a notar nada? Ok, vamos a dar unos segundos. Dice que... Sí, pero es que espérense, esta es la parte teórica. Si ahora vamos a decir por qué significa esto del flujo, o sea, del corte. F va a ser un flujo, o sea, un flujo máximo en D, y la red residual de F ya no contiene mass augmenting path, ¿cierto? Pero que la red residual no contenga mass augmenting path, claro, el problema es cómo yo justifico de que efectivamente ya no existen mass augmenting path. El simple hecho de que yo no encuentre ninguno más no significa que no existen. Aquí estamos hablando de un grafo, un grafito vamos a llamarlo, de 6 nodos. Si su grafo de verdad en un ejercicio como corresponde tiene 10 millones de nodos, entonces ustedes no podrían decir, en realidad llevo media hora buscando un augmenting path y todavía no lo encuentro. Entonces, el punto es cuando ustedes tienen una gran cantidad de nodos y no es evidente, es decir, asegurar que ya no hay más augmenting path, ¿cómo demostramos que el flujo es máximo? Y lo que vamos a buscar entonces es que el valor de nuestro flujo sea igual a la capacidad para una partición de los vértices en el digrafo. ¿Sí? Entonces, dicho eso, estábamos aquí. Si nos damos cuenta, aquí en rojo están anotados varios valores que van en cero. Fíjense que si yo hiciera una partición entre comillas por acá, ¿sí? Esta es una partición del digrafo en dos subconjuntos. Lo que va a estar a la izquierda de acá va a ser mi gran conjunto S, y lo que va a estar a la derecha va a ser mi gran conjunto T. Si vemos todas las flechas que vayan desde el conjunto S hacia el conjunto T, nos damos cuenta que esa sería una y está en cero, es decir, que por aquí ya no puedo aumentar. Esta sería otra y está en cero, tampoco puedo aumentar. Esta es otra y está en cero y no puedo aumentar. Y esta es otra y está en cero y no puedo aumentar. Entonces, toda conexión que vaya desde este subconjunto hacia este otro subconjunto ya no pueden aumentar. Y por otro lado, también se debe cumplir una segunda propiedad, que todo lo que venga en el sentido opuesto esté en su mínimo. Entonces, aquí yo les digo geográficamente lo que es el corte. El corte significa dividir mi digrafo en dos conjuntos completamente disjuntos, en donde el primer conjunto debe contener al nodo S, el nodo inicial, y el segundo conjunto debe contener sí o sí al nodo final. Lo que voy a anotar, entonces, solamente voy a anotar las conexiones que vayan de un nodo que esté en el conjunto inicial
hacia un nodo que esté en el conjunto final o viceversa. Pero, por ejemplo, A y B tienen conexiones entre ellos, ¿cierto? Las conexiones que tengan entre ellos me da lo mismo, porque el flujo al interior de este conjunto no es relevante, ¿sí? Cuánto vaya de A hacia B o de B hacia A, dado que los dos están en el mismo conjunto, no me interesa. ¿Por qué? Porque no me sirven para demostrar que el flujo encontrado es máximo. Entonces, si nos fijamos aquí, todas las conexiones que vayan de cualquiera de estos nodos hacia el conjunto de llegada están en su máximo, 4 de 4, 7 de 7, 12 de 12. Y por otro lado, o sea, yo sé que utilizando entonces las conexiones la dirección que tienen mis flechitas, ninguna de las que vaya de aquí puede aumentar hacia las de allá. ¿Ya? Esas son las que están en negro, 4 de 4, 7 de 7, 12 de 12. Por otro lado, y lo que es relevante, es que las que vengan en el sentido opuesto tienen que estar en cero de lo que sea. ¿Por qué? Porque justamente vimos que una forma de aumentar el flujo que vaya desde B hacia C era pasar de las 4 unidades que tenía a 0. Por lo tanto, si aquí yo tuviese 4, significaría que utilizando la red residual, yo aún podría aumentar 4 hacia C. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, todas las que vengan del conjunto de llegada hacia el conjunto de partida tienen que estar en 0 de lo que sea. Y todas las que vayan desde el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada tienen que estar en su máxima capacidad, es decir, en C de C. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora que lo vimos con la parte gráfica? Si nosotros tuviéramos que la capacidad máxima del SA fuera 11, ¿cómo tendríamos que hacer el corte? Del S a A fuese 11. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar una partición que te permita demostrar que desde el conjunto de partida, ¿cierto? No pueda llegar más hacia el conjunto de llegada. Por lo tanto, como este está en 11 de 11, en realidad este mismo corte que tienes aquí ya te sirve para decir de que eh, por este corte ya no puede aumentar el flujo que vaya desde este conjunto hacia este otro. Ya, ok. Entonces, da lo mismo en ese sentido. Claro, si está en 11 de 11, este también podría estar en, en 13 de, o sea, 12 de 12 también. El punto es que yo tengo que encontrar una recta que me separe o sea, mi dígrafo en dos subconjuntos disjuntos y que todas las flechas que vayan desde el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada estén en su máximo y todas las que vengan del conjunto de llegada hacia del partida, es decir, en el sentido contrario, estén en cero de lo que sea. Profe, y Sí. para encontrar esa recta, ¿cómo se hace? Y lo otro es que, por ejemplo, en el certamen es un argumento válido el hacer estos dibujitos, encontrarla de forma gráfica y decir, ya, esta es la recta y se demuestra con el dibujo de la izquierda. Correcto. Es válido demostrarlo así. La idea es que ustedes hagan o bien este diagrama, en donde tienen dos conjuntos disjuntos, y que todo lo que vaya de aquí hacia allá está en su máximo, y todo lo que venga en el sentido opuesto está en cero de lo que sea, o bien agarrar una rayita, ¿cierto? Y escribir esa rayita así. Ese argumento es válido. Ahora, ¿cómo se encuentra? Porque fíjate que cuando nosotros teníamos los Augmenting Paths, aquí nos dimos cuenta que estas flechitas, fíjate, o sea, generalmente los que tienen cero son los que te empiezan a mandar. Y aquí te das cuenta que estos caminos, ¿cierto? Están todos en cero. Entonces ahí es válido como empezar a buscar si es que este es un corte que te demuestra que ¿cómo se llama? Tu flujo es máximo. Pero lo tienes que buscar a mano, entre comillas. Ahora, Ok, cosas que no pueden ocurrir. Me voy a devolver a Inkscape. Eh, Vamos a hacer aquí ah, compartir. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. A todos les quedó claro esto, ¿cierto? ¿Lo puedo borrar?
Bien, entonces supongamos que aquí yo tengo un conjunto, me da lo mismo los nodos que tengan adentro, y aquí tengo otro conjunto. Voy a tener flechitas, ¿cierto?, que van de uno hacia el otro, y estos, todos los que estén aquí deberían estar en n de n, ¿ya? Es decir, en su máximo. Todos los que vengan de acá hacia acá, perdón, estoy con otro, de aquí hacia acá, tienen que estar en su mínimo, es decir, en 0 de lo que sea, ¿ya? Todas las conexiones que vayan de aquí hacia allá en su máximo, todas las que vengan en el sentido opuesto en su mínimo. Si vemos la diapositiva, si vemos la diapositiva que está aquí, entonces alguien me podría decir, ya profe, sabe que en realidad no me queda claro lo del corte. Entonces, ¿por qué no puedo utilizar el corte que viene aquí? En donde solamente ese está en el conjunto de partida. Entonces nos vamos a dar cuenta que si tomo ese corte, no me demuestra un flujo máximo. ¿Por qué? Porque las conexiones que vayan desde ese hacia cualquier otro nodo que esté aquí, están 11 de 16 y 12 de 13. Entonces, si me devuelvo a mi diagrama, acá, dijimos que estaban en 12 de 13 una, y la otra está en 11 de 16, creo, ¿no? ¿Algo así era? Bueno, en realidad me dan lo mismo los números, pero la cosa es que aquí, si ustedes me dicen que ese es el corte, yo les digo, no, pues está mal, pues si, ¿cómo ese corte, cómo este corte va a asegurar de que tu flujo es máximo? Mira, si esta conexión dice que aún puedes aumentar en 1, ¿no? Y esta conexión dice que aún puedes aumentar en 5. Entonces, este corte que aparece aquí me dice que todavía puedo aumentar el flujo en 6 unidades, del conjunto de inicio al conjunto de llegada. ¿Cierto? De hecho, ¿saben qué? Para compartirles mejor, voy a compartir todo esto y me voy a traer mi diapositiva hacia acá. Ya. Ok. Ahí ven las dos cosas, la diapositiva y Inkscape, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí, se ven las dos. Ya. Entonces, fíjense que si yo utilizara este corte, ya, tengo que anotar todas las conexiones que vayan desde ese hacia el otro conjunto. Tengo una que está en 11 de 16 y la otra está en 12 de 13. Entonces, este corte no me permite a mí demostrar que el flujo encontrado es máximo, porque según estos números, según esta conexión, yo el flujo aún lo podría aumentar en 1 y según esta aún lo podría aumentar en 5. Es decir, este corte me dice por sí solo que esto aún puede aumentar en 6 unidades. Fíjense en cambio en el corte que yo encontré. Esto está en 4 de 4, este está en 7 de 7, este está en 12 de 12. Nada de lo que salga del conjunto inicial puede aumentar, siguiendo la dirección, el flujo hacia el conjunto final. Y por otro lado, sí está bien, digamos que todos los que vengan en sentido opuesto están en 0 de lo que sea. Ahora, veamos otro corte. Por ejemplo, justo aquí a la mitad. ¿Por qué este corte no me sirve para demostrar que el flujo encontrado es máximo? Porque tengo una conexión que está en 12 de 12. Perfecto, muy bien. Hasta ahí vamos excelente. 12 de 12. ¿Qué más tengo? Tengo una conexión que viene en el sentido opuesto que está en 0 de 9. Perfecto, muy bien. 0 de 9, no hay ningún problema. ¿Y qué más? Tengo una conexión aquí abajo que está de 11 a 14. Por lo tanto, si ustedes me dicen, profe, este es el corte que demuestra que mi flujo es máximo, también está mal, ¿cierto? Porque aquí hay una conexión que puede aumentar en 3. ¿Sí? Esta está bien, esta puede aumentar el flujo aún todavía en 3, y esta me dice que todo lo que se viene devolviendo está en 0 de lo que sea, así que eso también está bien.
Pero este corte no sirve porque si solamente miramos esta situación, si esta es la foto, que ustedes me dicen, profe, esta es la foto con la que yo le voy a convencer de que mi flujo es máximo, yo les voy a decir, no, pues, si mira, aquí voy a aumentar en 3 todavía. Entonces este corte no sirve para demostrar que el flujo es máximo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, insisto, cuando ustedes, o sea, una vez que ustedes encontraron un flujo máximo, la forma en que escojan su corte no da lo mismo para decir que este flujo es máximo. Tienen que asegurarse de que todo lo que vaya del conjunto de inicio hacia el de partida esté en su máximo y los que vengan en el sentido opuesto estén en su mínimo. Si no, el corte no sirve. Por ejemplo, este corte que está en el mismo grafo, ustedes mismos lo vieron aquí, yo corté por acá. Dejé a S, A y B en el conjunto de inicio y dejé a C, D y T en el conjunto de llegada. Si vemos esas conexiones, 12 de 12, sentido opuesto 0 de 9, súper bien, pero esta está en 11 de 14. Y según esto, yo aún puedo aumentar el flujo en 3. Entonces, esto no me permite demostrar que mi flujo es máximo. Y eso sería. Y ahí tienen su pregunta 2, del certamen 3. Profe, Sí. ahora que ya vimos toda la materia en parte gráfica, ¿podemos repasar un poco la parte teórica? De esto del corte, Sí. ¿Qué parte no te quedó clara? ahí, donde hay texto. Ya. Ok. Veamos primero lo de los cortes. ¿Se ve, digamos, solamente la diapositiva ahora o no? Se ve solo la diapositiva. Ya, perfecto. Bien, entonces ahora la parte formal. Un corte corresponde a una partición de los vértices de la red en conjuntos S y T, ¿ya? Es decir, en los conjuntos de partida y de llegada, en donde en el conjunto de partida sí o sí siempre debe estar el nodo inicial y en el conjunto de llegada siempre sí o sí tiene que estar el nodo final. Luego, el flujo de un corte es la suma, considerando las direcciones que tengan nuestra flechita, ¿cierto?, de los flujos que se cortan. ¿Ya? Que ahí vimos que nosotros íbamos a cortar ciertas flechitas y esas son las que nos van a servir para ver de cuánto es nuestro flujo y cómo se llama y si es maximal. La capacidad de un corte solo incluye arcos que van desde el conjunto S hacia el conjunto T, no los internos que tengan el conjunto S ni tampoco los internos que tenga el conjunto T, porque entre ellos no me están sumando ni restando, sino que el flujo interno, entre comillas, es como que fuera cero. Luego, si tenemos un flujo cualquiera en un digrafo, ¿cierto? Con fuente S y sumidero T, y sea S, T un corte. De aquí se pone este lema, dice el flujo neto a través del corte es el valor del flujo. Es decir, cuánto está pasando por este corte. Y el valor de cualquier flujo está acotado por la capacidad del corte. ¿Sí? Es decir que, dado el corte que yo hice, tengo las capacidades de mis conexiones. Y ese valor, ¿cierto?, está acotado por esas capacidades que tienen esas conexiones. No puedo superarlo. No puedo quedarme 13 de 12 en alguna parte. Y ahí está el teorema de Max-Flow-Mincat, ¿cierto? Que si tengo un flujo en D y veo la red residual, y esta no contiene más augmenting path, entonces se cumple que el valor del flujo, ¿cierto?, encontrado es igual a la capacidad de todas las conexiones que van de S hacia T para algún corte de S hacia T en D. ¿Sí? Entonces igualo siempre los valores de las capacidades. Y eso es toda la parte formal. Ya, gracias. Ok. ¿Más preguntas?
A mí me queda una última. ¿Sí? ¿Asimetría torcida? Lo de la simetría torcida apunta, mira, para hacerlo más fácil, es esto de que cuando yo aumento el flujo en un sentido que viene opuesto al que yo estoy ocupando, por eso decremento y por eso se habla de negativo, que el flujo de X a Y es menos el flujo de Y a X. Y es eso lo que permite establecer que, por ejemplo, este 4 de 9 yo le resto y lo dejo en 0 de 9 y con ello lo que gano entonces es aumentar el flujo total que va desde S hacia T utilizando direcciones opuestas a las que tienen las flechitas. Ah, ya. Gracias. Ok. Sí, miren, la verdad es que la parte teórica se ve como media enredada, pero no es otra cosa que lo que hicimos, digamos, con este flujo. Entonces, el punto es que cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio de flujo, porque la segunda pregunta es un ejercicio de flujo, se les va a pasar un flujo ya en una red y ustedes van a tener que aplicar el algoritmo, digamos, que vimos acá, ¿cierto? El de Ford-Fulkerson, para, primero que nada, crear la red residual, luego ir mostrando los augmenting paths que vayan encontrando en esta red. Y finalmente, encontrar un corte que permita demostrar que ya no hay más augmenting path y que por lo tanto el flujo que ustedes encontraron es máximo. ¿De acuerdo? Más preguntas. Igual mucho texto, nada que ver si son re poquitas diapositivas de texto. Casi todo está en... Se ven hartas porque en el fondo, cuando yo voy avanzando, o sea, por ejemplo, esta diapositiva y esta otra son la misma, lo que pasa es que le pongo una más abajo y se agrega solamente eso que está ahí. Este curso tiene poquito texto en general. Hay harto grafo. Mm. Bien. Ya, pues, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta aquí. Lo que vamos a hacer el miércoles es hacer ejercicios, sobre todo de diagramas de actividades, porque también van a tener la pregunta 1 va a incluir diagramas de actividades y también puede incluir parte de lo que vimos con grafos rotulados, que eran los distintos algoritmos de Dijkstra, de Freud-Bachar, de Kruskal y de Prim. Así que eso les va a servir para la evaluación que vamos a tener de vuelta de esta semana de pausa, que es la siguiente. Ya, pues, perfecto. Estamos entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que esté muy bien. Chao, profesor. Chaito.